El sol del amanecer se filtraba entre las columnas derruidas de la antigua iglesia bizantina, creando sombras danzantes sobre los muros de piedra milenaria. La doctora Elena Vázquez se arrodilló cuidadosamente sobre el suelo de mármol agrietado, sus manos enguantadas rozando la superficie de lo que parecía ser una losa funeraria. El aire matutino llevaba el aroma de tomillo silvestre y tierra húmeda, mezclado con el polvo de siglos que se alzaba con cada movimiento. «Aquí hay algo», murmuró Elena, sus ojos verdes brillando con la emoción del descubrimiento. Su voz resonó en el silencio sagrado del lugar, donde solo se escuchaba el canto lejano de las cigarras y el susurro del viento entre las ruinas. Con precisión arqueológica, Elena removió cuidadosamente los escombros que cubrían una cavidad oculta bajo la losa. Sus dedos temblaron ligeramente cuando tocaron el borde de lo que claramente era un recipiente de cerámica sellado. El corazón le latía con fuerza mientras extraía el ánfora, notando inmediatamente los símbolos extraños grabados en su superficie. «Doctor Herrera, venga rápido», gritó hacia el campamento cercano, donde las tiendas de color caqui se alzaban como pequeñas montañas contra el paisaje árido de Anatolia. Miguel Herrera apareció corriendo, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Era un hombre de mediana edad, con cabello gris prematuramente canoso y ojos que brillaban con la pasión de alguien que había dedicado su vida a descifrar los misterios del pasado. «¿Qué encontraste?», preguntó, jadeando ligeramente por la carrera. Elena sostuvo el ánfora con reverencia. «Algo que no debería estar aquí. Mira estos símbolos». Miguel se acercó, ajustando sus lentes para examinar las marcas. Su expresión cambió gradualmente de curiosidad a asombro, y luego a algo que parecía inquietud. «Esto es arameo antiguo», susurró. «Pero la escritura. Elena, esto podría datar del primer siglo después de Cristo». Con manos temblorosas, Elena abrió cuidadosamente el sello de cera que había preservado el contenido durante casi 2 milenios. Dentro, envuelto en lino fino, encontraron un pergamino que parecía haber sido preservado por algún milagro del tiempo y la química. «No puede ser», murmuró Miguel mientras desplegaba parcialmente el documento. «Este texto habla de prácticas secretas, de rituales que...». Se detuvo abruptamente, su rostro palideciendo. «¿Qué dice?». Elena se inclinó sobre su hombro, tratando de leer los caracteres antiguos. Habla de los primeros seguidores de Cristo, pero describe cosas que contradicen todo lo que sabemos sobre el cristianismo primitivo. Elena, si esto es auténtico. El sonido de vehículos acercándose interrumpió su conversación. 13 SUVs negros se dirigían hacia el sitio arqueológico, levantando una estela de polvo dorado en el aire de la tarde. «¿Esperabas a alguien?», preguntó Miguel, instintivamente protegiendo el manuscrito contra su pecho. Elena negó con la cabeza, una sensación de alarma creciendo en su estómago. Nadie sabía de este descubrimiento excepto el padre Morales, completó Miguel, recordando al historiador de la iglesia que había estado supervisando la excavación desde Roma. Los vehículos se detuvieron y varios hombres vestidos de traje descendieron. Su líder, un hombre alto con cabello plateado y ojos fríos como el acero, se acercó con pasos medidos. «Doctora Vázquez», dijo con acento italiano marcado. «Soy el cardenal Benedetti. Vengo en nombre del Vaticano para recoger ciertos materiales que han sido descubiertos aquí». Elena intercambió una mirada rápida con Miguel. «No sé de qué materiales habla, cardenal». Benedetti sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Por favor, doctora. Sabemos exactamente lo que han encontrado. Ese manuscrito pertenece a la iglesia». «Pertenece a la historia», replicó Elena, su voz firme a pesar del miedo que sentía crecer en su pecho. «A toda la humanidad». El cardenal hizo una señal casi imperceptible, y sus acompañantes se dispersaron, rodeando sutilmente a los arqueólogos. «Me temo que no comprende la delicadeza de la situación», continuó Benedetti. «Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para ser revelados al mundo». Miguel dio un paso adelante, protegiendo instintivamente a Elena. ¿Peligrosos? ¿O simplemente inconvenientes para la narrativa oficial?
En ese momento, Elena notó algo en el manuscrito que había pasado por alto antes. En el margen inferior, escrito en una tinta diferente, había una nota en latín que pudo traducir 1 de 10. Los hermanos guardan el resto. Su mente se aceleró. Si este manuscrito era 1 de 10, significaba que había otros 9 documentos similares escondidos en algún lugar del mundo, cada uno conteniendo secretos sobre los primeros cristianos que alguien había considerado demasiado peligrosos para preservar en la historia oficial. Cardenal, dijo Elena, tratando de ganar tiempo, ¿qué sabe usted sobre los otros manuscritos? La expresión de Benedetti se endureció. Más de lo que usted debería saber jamás. El viento vespertino se intensificó, llevando consigo el aroma de la tormenta que se aproximaba desde las montañas distantes. Elena sabía que tenían que salir de allí, y rápido. La noche había caído como un manto negro sobre las colinas de Anatolia cuando Elena y Miguel lograron escapar del campamento. Habían esperado hasta que los hombres de Benedetti bajaran la guardia, luego se deslizaron silenciosamente entre las sombras, llevando consigo solo lo esencial, el manuscrito, sus notas de traducción, y una mochila con suministros básicos. El aire nocturno era frío y cortante, llevando consigo el aroma de salvia silvestre y el sonido distante de los búhos cazando en la oscuridad. Elena sentía cada piedra bajo sus pies mientras corrían por el sendero serpenteante que bajaba hacia el valle, donde las luces del pueblo más cercano brillaban como estrellas caídas. Por aquí, susurró Miguel, señalando hacia una casa de piedra aislada en las afueras del pueblo. Sara Khalil vive allí. Es historiadora local, me ayudó con algunos documentos otomanos el año pasado. La casa era modesta pero acogedora, con paredes de piedra blanqueada y un jardín lleno de hierbas aromáticas. Cuando tocaron a la puerta, una mujer de unos 40 años les abrió. Sara tenía cabello negro recogido en una trenza suelta y ojos oscuros que parecían contener siglos de sabiduría. Miguel, dijo con sorpresa, pero luego notó sus expresiones tensas. ¿Qué ha pasado? Sara, necesitamos tu ayuda, dijo Elena sin preámbulos. Hemos descubierto algo que podría cambiar la historia del cristianismo. Sara los hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta tras ellos y corriendo las cortinas. El interior de la casa olía a té de menta y libros antiguos. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de volúmenes en varios idiomas, y mapas históricos decoraban los espacios libres. Muéstrenme, dijo Sara, encendiendo una lámpara de aceite que proyectó sombras danzantes sobre las paredes. Elena desplegó cuidadosamente el manuscrito sobre la mesa de madera pulida. Sara se inclinó sobre él, sus ojos escaneando los caracteres arameos con una familiaridad que sorprendió a Elena. Dios mío, murmuró Sara después de varios minutos. ¿Saben lo que tienen aquí? Un manuscrito del primer siglo que describe prácticas cristianas primitivas, respondió Miguel. Pero hay algo más. Menciona que es 1 de 10. Sara se enderezó lentamente, su rostro pálido a la luz de la lámpara. No es solo eso. Este documento describe los rituales de sanación que practicaban los primeros seguidores de Cristo. ¿Rituales de sanación? Elena se inclinó hacia adelante. Sí, pero no eran milagros en el sentido que la Iglesia enseña, explicó Sara, su voz apenas un susurro. Eran procedimientos médicos avanzados para la época. Conocimientos de anatomía, uso de hierbas medicinales, técnicas quirúrgicas básicas. Los primeros cristianos habían preservado y desarrollado conocimientos médicos de las escuelas de Alejandría. Miguel frunció el ceño. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Sara caminó hacia una estantería y movió varios libros, revelando un compartimento oculto. De él extrajo un medallón de bronce antiguo con símbolos similares a los del manuscrito. Porque mi familia ha sido guardiana de estos secretos durante generaciones, dijo. Somos parte de una orden que se formó en el siglo IV, cuando el emperador Constantino comenzó a formalizar el cristianismo. Algunos creyentes se dieron cuenta de que la verdadera historia de los primeros seguidores estaba siendo alterada, suprimida. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. ¿Una orden secreta?
los guardianes de la verdad original, asintió Sara. Hemos protegido documentos, artefactos, conocimientos que muestran cómo era realmente el cristianismo antes de que se convirtiera en una institución política. El sonido de motores acercándose interrumpió la conversación. Sara se dirigió rápidamente a la ventana y miró entre las cortinas. «Mierda», murmuró. «Son los mismos vehículos que describieron. Tenemos que irnos, ahora». «¿A dónde?», preguntó Elena, enrollando rápidamente el manuscrito. «Conozco lugares seguros, pero primero necesitamos llegar al segundo manuscrito», dijo Sara, tomando una mochila ya preparada de un armario. «Está en Roma, en las catacumbas de San Calisto». «¿Cómo sabes dónde está?», preguntó Miguel mientras se dirigían hacia la puerta trasera. «Porque mi bisabuelo lo escondió allí en 1943, cuando los nazis estaban saqueando artefactos religiosos», respondió Sara. «Ese manuscrito revela algo aún más controvertido que este». Salieron por la puerta trasera justo cuando las luces de los vehículos iluminaron el frente de la casa. Sara los guió por un sendero serpenteante entre olivos centenarios, sus ramas retorcidas creando un laberinto de sombras bajo la luna creciente. «¿Qué revela el segundo manuscrito?», preguntó Elena mientras corrían. Sara se detuvo por un momento, volviéndose hacia ellos con una expresión grave. Que las mujeres no solo participaban en las ceremonias cristianas primitivas, sino que las dirigían. Había obispas, sacerdotisas, líderes espirituales femeninas. Todo eso fue suprimido cuando la iglesia se masculinizó bajo la influencia romana. El sonido de pasos pesados y voces gritando se acercaba. Sara los urgió a continuar corriendo hacia donde tenía escondido un vehículo. «Pero hay algo más», continuó mientras arrancaba el motor de un viejo Land Rover. «El manuscrito de Roma también contiene un mapa. Un mapa que muestra la ubicación de los otros 8 documentos». Elena sintió una mezcla de emoción y terror. ¿Todos están escondidos? Dispersos por todo el mundo. Constantinopla, Alejandría, Jerusalén, incluso uno en las montañas del Tíbet, dijo Sara mientras conducía por caminos serpenteantes, las luces de sus perseguidores cada vez más distantes. Pero llegar a ellos no será fácil. No somos los únicos que los buscan. ¿Quién más?, preguntó Miguel. Sara miró por el espejo retrovisor, su rostro tenso. Hay otra organización, mucho más antigua que la nuestra. Ellos no quieren proteger estos secretos. Quieren destruirlos para siempre. Roma se extendía ante ellos como un museo viviente, donde cada piedra susurraba historias de imperios y santos. Elena, Miguel y Sara habían llegado a la ciudad eterna después de 3 días de viaje clandestino, evitando aeropuertos y utilizando documentos que Sara había obtenido a través de su red de contactos. Las catacumbas de San Calisto se alzaban silenciosas bajo el sol romano de la tarde. El aire estaba cargado del aroma de pinos y el sonido distante del tráfico de la Vía Apia Antica. Sara los guió por senderos menos conocidos, evitando a los turistas y guardias oficiales. «La entrada que necesitamos está aquí», murmuró Sara, señalando hacia lo que parecía ser solo una depresión en el terreno cubierta de maleza. «Mi bisabuelo me enseñó este camino cuando era niña». Descendieron por una escalera de piedra tallada que se hundía en la oscuridad. El aire se volvía más fresco y húmedo con cada paso, llevando consigo el olor ancestral de tierra y tiempo. Las paredes estaban cubiertas de nichos funerarios, algunos todavía conteniendo los restos de cristianos que habían muerto hace más de 1500 años. Elena encendió su linterna, y el haz de luz reveló frescos descoloridos en las paredes. «Estos símbolos», murmuró, «son diferentes a los que he visto en otras catacumbas». «Porque esta sección fue sellada en el siglo V», explicó Sara, navegando por los túneles con la confianza de alguien que conocía cada piedra. Cuando la Iglesia comenzó a estandarizar las prácticas, escondieron evidencia de las tradiciones más antiguas. Llegaron a una cámara circular donde Sara se dirigió directamente a una losa aparentemente idéntica a las demás. Presionó una secuencia específica de piedras, y la losa se deslizó hacia un lado, revelando un nicho oculto.
Aquí está, susurró, extrayendo cuidadosamente otro recipiente de cerámica. Miguel iluminó el área mientras Sara abría el contenedor. El segundo manuscrito estaba en mejor estado de conservación, escrito en griego koiné con anotaciones en arameo. Déjame ver, dijo Miguel, desplegando el pergamino. Sus ojos se movían rápidamente sobre el texto, su expresión cambiando gradualmente de concentración a asombro. ¿Qué dice?, preguntó Elena, notando la palidez creciente en el rostro de Miguel. Describe las ceremonias dirigidas por mujeres, murmuró Miguel. Pero no solo eso. Habla de María Magdalena no como una seguidora, sino como una líder igual a los apóstoles masculinos. Y aquí señaló una sección específica, describe a otras mujeres, Priscila, Junia, Febe. Todas dirigiendo comunidades cristianas. Sara asintió gravemente. La historia que nos enseñaron fue editada por hombres que querían consolidar el poder en una jerarquía masculina. Elena estudió los símbolos en los márgenes. Aquí está el mapa que mencionaste. Efectivamente, dibujado con tinta roja descolorida, había un mapa rudimentario que mostraba ubicaciones marcadas con símbolos específicos. Constantinopla, Alejandría, Jerusalén y otros lugares estaban claramente marcados. Pero mira esto, dijo Miguel, señalando una nota al pie del manuscrito. Dice que los documentos deben leerse en orden específico. Cada uno revela una capa más profunda de la verdad. El sonido de pasos secos en los túneles los hizo congelar. Sara apagó rápidamente su linterna y les hizo señas de silencio. Sé que están aquí, resonó una voz familiar en la oscuridad. Era el padre Antonio Morales, el historiador de la iglesia que había estado supervisando la excavación en Turquía. Elena sintió una punzada de traición. ¿Cómo nos encontró? Porque yo les dije dónde estarían, dijo una segunda voz. El cardenal Benedetti emergió de las sombras, acompañado por varios hombres armados. Padre Morales, dijo Elena, su voz cargada de decepción. ¿Por qué? El sacerdote, un hombre de 60 años con cabello gris y ojos atormentados, no pudo sostener su mirada. Porque algunos secretos son demasiado peligrosos, Elena. Si estos manuscritos se hacen públicos, destruirán la fe de millones de personas. O destruirán el poder de unos pocos, replicó Sara, su voz cortante como una navaja. Benedetti se acercó, extendiendo la mano. Los manuscritos, por favor. Esto no tiene que terminar mal para ustedes. ¿Cómo terminó para los guardianes anteriores?, preguntó Sara. ¿Cómo terminó para mi bisabuelo cuando se negó a revelar las ubicaciones? La expresión de Benedetti se endureció. Su bisabuelo era un obstáculo para el orden natural de las cosas. En ese momento, Elena notó algo en la expresión del padre Morales. No era triunfo lo que veía en sus ojos, sino conflicto, dolor, incluso arrepentimiento. Padre, dijo Elena suavemente, usted sabe que esto está mal. Usted se hizo sacerdote para servir a la verdad, no para ocultarla. Morales cerró los ojos, su rostro contorsionándose en agonía interna. La verdad puede ser destructiva, Elena. ¿Más destructiva que la mentira?, preguntó Miguel. Fue entonces cuando Elena recordó algo que había notado en el primer manuscrito. Una referencia a la sangre de los guardianes y una marca específica. Miró discretamente el medallón que Sara llevaba al cuello y notó el mismo símbolo. Sara, susurró Elena, tu familia no solo guardaba estos secretos. Los crearon. Sara la miró con sorpresa, pero luego asintió lentamente. Mi ancestro fue uno de los escribas originales. Uno de los que decidió preservar la verdadera historia cuando vio que estaba siendo alterada. ¿Qué verdadera historia?, preguntó Benedetti, acercándose amenazadoramente. Elena tomó una decisión que cambiaría todo. La historia de que usted, cardenal, y toda la jerarquía de la Iglesia, han estado perpetuando una mentira durante casi 2000 años. En la tensa pausa que siguió, el padre Morales abrió los ojos y miró directamente a Elena. En ese momento,
ella vio algo que no había esperado, una decisión formándose en las profundidades de su alma atormentada. Elena tiene razón, dijo Morales súbitamente, volviéndose hacia Benedetti. Esto tiene que parar. Los sótanos del Vaticano eran un laberinto de corredores de piedra que se extendían bajo la ciudad santa como las raíces de un árbol milenario. Elena, Miguel y Sara habían sido llevados allí después de que el padre Morales aparentemente cambiara de bando nuevamente, ayudando a Benedetti a capturarlos en las catacumbas. La celda donde los habían encerrado era espartana, paredes de piedra húmeda, una pequeña ventana con barrotes que daba a un patio interno, y el aroma persistente de incienso mezclado con humedad ancestral. Elena se sentó en el suelo frío, tratando de procesar la traición del sacerdote que había parecido, por un momento, estar de su lado. No puedo creer que Morales nos haya entregado, murmuró Miguel, caminando nerviosamente por la pequeña celda. Sara, sin embargo, permanecía extrañamente tranquila, sentada en posición de loto con los ojos cerrados. Hay algo que no encaja, dijo finalmente. La forma en que nos capturó fue demasiado fácil. ¿Qué quieres decir?, preguntó Elena. Un hombre que ha estado protegiendo secretos de la iglesia durante décadas no comete errores tan obvios, explicó Sara. A menos que quiera cometer esos errores. El sonido de pasos en el corredor las hizo callar. La pesada puerta de madera se abrió, y el padre Morales entró solo, llevando una bandeja con comida y agua. Pensé que tendrían hambre, dijo, evitando sus miradas mientras dejaba la bandeja en el suelo. ¿Cómo pudo hacernos esto?, preguntó Elena, su voz cargada de dolor. Morales finalmente la miró, y Elena vio algo inesperado en sus ojos, no culpa, sino una extraña determinación. Porque a veces, para salvar algo, primero debes estar dispuesto a perderlo todo. Antes de que pudieran responder, se escucharon voces en el corredor. Morales se dirigió rápidamente hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia ellos. El tercer manuscrito, susurró urgentemente, está en Constantinopla, en la cisterna subterránea. Pero Elena la miró directamente. Hay algo sobre tu familia que necesitas saber. ¿Qué?, preguntó Elena, acercándose a los barrotes. Tu abuelo, Alejandro Vázquez, no era solo un arqueólogo, murmuró Morales. Era el líder de los guardianes en México. Y antes de morir, escondió algo que podría ser más importante que todos los manuscritos juntos. Las voces se acercaban. Morales se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo una vez más. En tu casa familiar en Guanajuato, susurró, busca el símbolo del águila y la serpiente, pero no el mexicano. El original. Luego se fue, cerrando la puerta tras él. Elena se quedó mirando la puerta cerrada, su mente reeling. ¿Mi abuelo era un guardián? Sara se acercó a ella, poniendo una mano consoladora en su hombro. Eso explicaría muchas cosas. Porque te sentiste tan atraída a la arqueología, porque tienes una intuición tan natural para encontrar artefactos ocultos. Pero él nunca me dijo nada, murmuró Elena. Los guardianes solo revelan la verdad cuando el heredero está listo, explicó Sara. Y generalmente, solo cuando no hay otra opción. Miguel, que había estado examinando la bandeja de comida, de repente se enderezó. Miren esto, dijo, señalando hacia el pan. Había algo escondido dentro. Elena partió cuidadosamente el pan y encontró un pequeño rollo de papel. Lo desplegó y encontró un mapa detallado de los sótanos del Vaticano, con una ruta marcada hacia lo que parecía ser una salida secreta. Morales, murmuró Sara con admiración. Está jugando un juego más profundo. ¿Pero de qué lado está realmente?, preguntó Miguel. Antes de que pudieran responder, escucharon el sonido de una pelea en el corredor. Gritos, el ruido de objetos cayendo, y luego un silencio ominoso. La puerta se abrió violentamente, y el padre Morales entró, pero esta vez tenía sangre en la frente y su sotana estaba desgarrada. Tenemos que irnos, ahora, dijo urgentemente. Benedetti descubrió que les pasé el mapa. ¿Por qué nos ayudas,
preguntó Elena mientras él abría la cerradura de la celda con una llave que había tomado de uno de los guardias. Porque he pasado 30 años de mi vida sirviendo a una mentira, dijo Morales, su voz cargada de emoción. Y porque tu abuelo me salvó la vida una vez, en 1968, cuando yo era un joven sacerdote que había descubierto algo que no debía saber. Siguieron el mapa a través de corredores serpenteantes, pasando por salas llenas de artefactos que la iglesia había mantenido ocultos durante siglos. Elena vio estatuas de diosas que predataban al cristianismo, manuscritos en idiomas que no reconocía, y símbolos que parecían conectar todas las religiones del mundo. ¿Qué es todo esto?, preguntó, deteniéndose ante una vitrina que contenía lo que parecía ser un texto budista junto a un evangelio cristiano primitivo. La evidencia de que todas las religiones están conectadas, dijo Morales. De que los primeros cristianos no veían contradicción entre las enseñanzas de Cristo y las de otros maestros espirituales. Llegaron a una puerta oculta detrás de una estantería llena de libros antiguos. Morales la abrió, revelando un túnel que se extendía hacia la oscuridad. Este túnel los llevará fuera de la ciudad del Vaticano, dijo. Pero antes de que se vayan, necesitan saber algo más. Se volvió hacia Elena con una expresión grave. Los manuscritos que han encontrado son solo el comienzo. Hay una organización que ha estado manipulando la historia religiosa durante milenios, mucho antes del cristianismo. Ellos no solo quieren suprimir estos documentos, quieren usarlos para algo mucho peor. ¿Qué organización?, preguntó Sara. Se llaman los Custodios de la Verdad, dijo Morales. Y Benedetti no es su líder. Él es solo un peón, como lo fui yo durante años. El sonido de pasos corriendo se acercaba por el corredor principal. Vayan, urgió Morales. Encuentren el tercer manuscrito. Y Elena, cuando llegues a México, busca en la biblioteca de tu abuelo. Él dejó instrucciones para ti. ¿Vendrás con nosotros?, preguntó Elena. Morales negó con la cabeza, una sonrisa triste cruzando su rostro. Mi lugar está aquí. Alguien tiene que mantener a Benedetti ocupado mientras ustedes escapan. Mientras se adentraban en el túnel, Elena escuchó la voz de Morales resonando en los corredores del Vaticano, gritando deliberadamente para atraer la atención hacia él y alejarla de su escape. En la oscuridad del túnel, Sara tomó la mano de Elena. Tu abuelo eligió bien su heredera, dijo suavemente. Elena apretó su mano, sintiendo el peso de una herencia que nunca había sabido que tenía, y la responsabilidad de secretos que podrían cambiar el mundo para siempre. El vuelo a Estambul había sido tenso, lleno de miradas nerviosas hacia otros pasajeros y la constante sensación de ser observados. Elena, Miguel y Sara habían utilizado documentos falsos que la red de guardianes había proporcionado, pero sabían que su tiempo antes de ser descubiertos era limitado. Estambul se extendía ante ellos como un puente entre mundos, donde los minaretes se alzaban junto a iglesias bizantinas y el aroma de especias se mezclaba con el humo de los ferries que cruzaban el Bósforo. La ciudad vibraba con la energía de 3000 años de historia, cada piedra susurrando secretos de imperios que habían ascendido y caído. Sara los guió a través del gran bazar, donde el laberinto de callejuelas cubiertas creaba un mundo aparte del caos de la ciudad moderna. Los comerciantes gritaban en turco, árabe y una docena de otros idiomas, mientras el aroma de café turco y dulces de miel flotaba en el aire cargado de historia. La entrada a la cisterna que necesitamos no es la turística, explicó Sara mientras navegaban entre los puestos de alfombras y joyas. Está en el sótano de una tienda que ha pertenecido a la misma familia durante 500 años. Se detuvieron frente a una pequeña tienda de libros antiguos, donde un hombre mayor con barba blanca y ojos penetrantes los recibió con una sonrisa conocedora. Sara Khalil, dijo en inglés con acento turco marcado. Tu mensaje llegó antes que tú. Mehmet, estos son los amigos de los que te hablé, respondió Sara. ¿Estás seguro el camino? El rostro de Mehmet se ensombreció. Tan seguro como puede estar cualquier cosa estos días. Pero debes saber que no son los únicos que buscan lo que está escondido abajo.
Los guió hacia la parte trasera de la tienda, donde movió una estantería pesada revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía era fresco y húmedo, cargado del aroma de agua antigua y tiempo. La cisterna fue construida en el siglo VI, explicó Mehmet mientras descendían. Pero las cámaras más profundas son mucho más antiguas. Bizantinas, romanas, incluso algunas que podrían datar de la época griega. Llegaron a una vasta cámara subterránea sostenida por columnas de mármol que se perdían en las sombras. El sonido de agua goteando creaba una sinfonía constante que resonaba en el espacio cavernoso. Increíble, murmuró Elena, iluminando con su linterna las columnas talladas con símbolos que reconoció de los manuscritos anteriores. El tercer manuscrito está en la columna marcada con el símbolo del pez y la cruz, dijo Sara, consultando las notas que había tomado del mapa en Roma. Encontraron la columna después de 20 minutos de búsqueda. Miguel examinó la base y encontró una piedra suelta que, al ser removida, reveló un nicho oculto. Aquí está, susurró, extrayendo otro recipiente de cerámica. Elena abrió cuidadosamente el contenedor y desplegó el tercer manuscrito. Este estaba escrito en griego bizantino, con ilustraciones marginales que mostraban símbolos que no había visto antes. ¿Qué dice?, preguntó Sara, iluminando el texto. Miguel estudió el manuscrito durante varios minutos, su expresión volviéndose cada vez más grave. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre el cristianismo primitivo. ¿Qué dice?, insistió Elena. Describe las creencias de los primeros cristianos sobre la reencarnación, murmuró Miguel. No solo creían en ella, sino que era una parte central de sus enseñanzas. Jesús mismo habló de vidas anteriores y futuras. Sara se acercó para ver mejor. Eso explicaría por qué esta doctrina fue eliminada en el Concilio de Nicea. La idea de múltiples vidas reduce el poder de la Iglesia sobre la salvación. Elena estudió las ilustraciones marginales. Pero mira estos símbolos. No son solo cristianos. Hay elementos budistas, hindúes, incluso egipcios. Porque los primeros cristianos no veían contradicción entre las enseñanzas de Cristo y las de otros maestros espirituales, dijo una voz nueva desde las sombras. Los tres se giraron rápidamente, y Elena sintió su corazón acelerarse al ver a un grupo de figuras emergiendo de la oscuridad. No eran los hombres de Benedetti, sino algo diferente. Vestían túnicas oscuras y llevaban símbolos que Elena no reconocía. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Sara, instintivamente protegiendo el manuscrito. Somos los custodios de la verdad, dijo el líder, un hombre alto con cabello plateado y ojos que parecían contener siglos de conocimiento. Y ustedes han estado interfiriendo con nuestro trabajo durante demasiado tiempo. ¿Su trabajo?, preguntó Elena. ¿Se refiere a suprimir la verdad histórica? El hombre sonrió, pero no había calidez en la expresión. Nos referimos a mantener el orden que hemos construido cuidadosamente durante milenios. ¿Creen que la historia religiosa ha evolucionado naturalmente? Nosotros hemos guiado cada desarrollo, cada reforma, cada cisma. Miguel dio un paso adelante. ¿Por qué? Porque el conocimiento sin control es caos, respondió otro de los custodios. Las masas no pueden manejar la verdad completa. Necesitan estructura, jerarquía, certeza. Sara levantó su medallón de guardián. Y ustedes se han nombrado a sí mismos como los árbitros de esa verdad. Nos hemos ganado ese derecho a través de siglos de servicio, replicó el líder. Mientras ustedes, los guardianes, han sido sentimentales preservadores de reliquias, nosotros hemos moldeado el mundo. Elena sintió una furia creciente. ¿Moldeado el mundo? ¿Se refiere a las guerras religiosas, las persecuciones, la supresión del conocimiento? Nos referimos a la estabilidad, dijo el líder firmemente. Sin nuestra guía, la humanidad se habría destruido a sí misma hace siglos en guerras de verdades conflictivas. En ese momento, Elena comprendió la verdadera magnitud de lo que enfrentaban. No era solo una conspiración de la Iglesia Católica, sino algo mucho más antiguo y penetrante.
¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto?, preguntó. Desde antes del cristianismo, respondió el líder. Hemos guiado el desarrollo de todas las religiones principales, asegurándonos de que sirvan a nuestros propósitos de orden y control. El sonido de pasos acercándose resonó en la cisterna. Sara miró hacia las sombras con alarma. «Más de ustedes», murmuró. «No», dijo el líder de los custodios con una sonrisa cruel. «Son sus amigos los guardianes. Pero me temo que llegan demasiado tarde». Elena vio figuras emergiendo de múltiples direcciones, rodeándolos completamente. Pero entonces notó algo: una de las figuras que se acercaba se movía de manera diferente, más urgente. «Sara», gritó una voz familiar. Era Mehmet, pero no venía solo. Con él había otros guardianes, y en el centro del grupo. ¿Padre Morales? Elena no podía creer lo que veía. El sacerdote, con vendajes en la cabeza pero vivo, se acercó corriendo. «Elena, tenemos que salir de aquí. Los custodios no solo quieren los manuscritos. Quieren usarlos para algo mucho peor». «¿Qué?», gritó Elena mientras el caos estallaba a su alrededor. «Para reescribir la historia religiosa completamente», gritó Morales. «Quieren crear una nueva religión mundial bajo su control». El enfrentamiento en la cisterna había terminado en un empate tenso. Los guardianes habían logrado crear una distracción suficiente para que Elena, Miguel y Sara escaparan, pero no sin costo. Varios guardianes habían sido capturados, y los custodios ahora sabían exactamente quiénes eran y qué buscaban. 3 días después, se encontraban en un refugio seguro en las montañas de Grecia, una antigua ermita ortodoxa que había sido abandonada durante décadas. El aire de montaña era fresco y limpio, cargado del aroma de pinos y hierbas silvestres, pero la belleza del lugar no podía aliviar la tensión que sentían. El padre Morales había logrado reunirse con ellos, trayendo noticias que helaron la sangre de Elena. Los custodios habían secuestrado a Sara durante su escape de Estambul. «La tienen en algún lugar de Roma», explicó Morales, su rostro marcado por la culpa y la preocupación. «Y han enviado un mensaje claro: los manuscritos a cambio de su vida». Elena caminaba nerviosamente por la pequeña capilla de piedra, donde frescos descoloridos de santos ortodoxos los observaban desde las paredes. «No podemos entregarles los manuscritos». Sara lo entendería. «¿Entendería que la dejemos morir?», preguntó Miguel, su voz cargada de emoción. «Entendería que hay cosas más importantes que una sola vida», respondió Elena, aunque las palabras le dolían al pronunciarlas. Morales se acercó a ella, poniendo una mano paternal en su hombro. «Elena, hay algo más que necesitas saber sobre los custodios y sobre tu herencia». Elena se volvió hacia él, viendo algo grave en sus ojos. «Tu abuelo no solo era el líder de los guardianes en México», continuó Morales. «Él descubrió algo sobre los custodios que los aterrorizó tanto que trataron de matarlo 3 veces». «¿Qué descubrió?». Morales extrajo un sobresellado de su sotana. «Esto llegó para ti antes de que saliéramos de Roma. Es de tu abuelo, escrito antes de su muerte». Elena tomó el sobre con manos temblorosas. El papel era viejo pero bien preservado, y reconoció inmediatamente la caligrafía elegante de su abuelo. Rompió el sello y desplegó la carta. «Mi querida Elena», leyó en voz alta, «si estás leyendo esto, significa que has descubierto tu verdadera herencia y que los custodios han vuelto a moverse. Lo que encontré en 1968 en las ruinas de Teotihuacán cambió mi comprensión de todo». Elena hizo una pausa, mirando a Miguel y Morales. «¿Teotihuacán?». «Continúa», urgió Miguel. «Los custodios no son solo una organización cristiana», continuó leyendo. «Son mucho más antiguos. Han estado manipulando el desarrollo religioso humano desde las primeras civilizaciones. Los símbolos que encontré en Teotihuacán son idénticos a los que aparecen en templos egipcios, mesopotámicos, y en los manuscritos cristianos primitivos». Elena sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. «Está diciendo que han estado controlando la religión durante milenios». «Hay más», continuó leyendo.
En la biblioteca secreta de nuestra casa familiar, escondí evidencia de que los custodios no solo suprimen la verdad religiosa, sino que la reemplazan con versiones que sirven a sus propósitos de control social. Cada religión principal ha sido moldeada por ellos. Miguel se sentó pesadamente en uno de los bancos de madera de la capilla. Si eso es cierto, entonces todo en lo que la humanidad ha creído durante miles de años ha sido una mentira cuidadosamente construida, completó Elena. Morales asintió gravemente. Por eso los manuscritos son tan peligrosos para ellos. No solo revelan la verdad sobre el cristianismo primitivo, sino que muestran un patrón que se extiende a través de todas las religiones. Elena continuó leyendo la carta de su abuelo. Los 10 manuscritos, cuando se leen juntos, revelan algo que los custodios han tratado de ocultar durante milenios, que todas las religiones auténticas enseñan lo mismo. Amor, compasión, unidad, y la divinidad inherente en cada ser humano. Los custodios han corrompido estas enseñanzas para crear división, jerarquía, y control. El sonido de helicópteros acercándose interrumpió la lectura. Morales se dirigió rápidamente a la ventana y miró hacia el cielo. Nos encontraron, murmuró. Elena dobló rápidamente la carta y la guardó. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, tal vez menos. Miguel ya estaba empacando los manuscritos. ¿Hay otra salida? Morales asintió, dirigiéndolos hacia lo que parecía ser un altar sólido. Presionó una secuencia de piedras, y el altar se deslizó, revelando un túnel que descendía hacia la montaña. Este túnel conecta con una red de cuevas naturales, explicó mientras comenzaban a descender. Los monjes lo usaban durante las persecuciones otomanas. Mientras corrían por el túnel, Elena no podía dejar de pensar en Sara. Su amiga estaba en manos de personas que habían estado manipulando la humanidad durante milenios, y ella tenía la única cosa que querían. Padre, dijo mientras corrían, ¿qué tan lejos llegarían los custodios para obtener los manuscritos? Morales la miró con una expresión sombría. Elena, ellos han iniciado guerras, han derrocado gobiernos, han reescrito la historia misma. No hay límite para lo que harían. Llegaron a una bifurcación en el túnel. Morales se detuvo, consultando un mapa antiguo. El camino de la izquierda lleva a un monasterio activo, dijo. Estarán seguros allí, temporalmente. ¿Temporalmente?, preguntó Miguel. Porque voy a hacer algo que debería haber hecho hace décadas, respondió Morales, tomando el camino de la derecha. Voy a enfrentar a los custodios directamente. Padre, no, gritó Elena. Es suicidio. Morales se volvió hacia ella con una sonrisa triste pero determinada. Elena, tu abuelo me enseñó que a veces, para preservar la verdad, alguien debe estar dispuesto a sacrificarlo todo. Antes de que pudieran detenerlo, Morales había desaparecido en la oscuridad del túnel derecho, llevándose consigo una copia de uno de los manuscritos como señuelo. Elena y Miguel se quedaron solos en la bifurcación, el peso de los manuscritos restantes en sus mochilas y el conocimiento de que tanto Sara como Morales estaban ahora en peligro mortal por proteger secretos que podrían liberar a la humanidad de milenios de manipulación. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel. Elena miró hacia el túnel por donde había desaparecido Morales, luego hacia el camino que llevaba a la seguridad temporal. Vamos a México, dijo finalmente. Vamos a encontrar lo que mi abuelo escondió. Y luego vamos a terminar lo que él comenzó. 2 semanas después, Elena y Miguel se encontraban en los tejados de Roma, observando la Basílica de San Pedro iluminada contra el cielo nocturno. La cúpula de Miguel Ángel se alzaba majestuosa, pero para Elena ya no representaba fe, sino siglos de verdades ocultas. El viaje a México había sido revelador y aterrador. En la biblioteca secreta de su abuelo, Elena había encontrado no solo los documentos que él mencionaba, sino evidencia fotográfica de artefactos de todo el mundo que mostraban los mismos símbolos de control que los custodios habían usado durante milenios. Más importante aún, había encontrado los manuscritos restantes.
Su abuelo los había recuperado en expediciones secretas durante décadas, y ahora Elena tenía en su poder los 10 documentos completos que revelaban la verdad sobre los primeros cristianos y, por extensión, sobre la manipulación de todas las religiones principales. ¿Estás segura de que Morales está vivo?, preguntó Miguel, ajustando los binoculares para observar el Vaticano. Sara logró enviar un mensaje a través de la red de guardianes, respondió Elena, consultando su teléfono encriptado. Tanto ella como Morales están siendo mantenidos en las cámaras subterráneas bajo la basílica. Los custodios los están usando como carnada. Miguel bajó los binoculares. Es una trampa obvia. Por supuesto que es una trampa, Elena sonrió Grimly. Pero también es nuestra única oportunidad. Mañana es la ceremonia papal de Pentecostés. Habrá miles de peregrinos, cámaras de televisión de todo el mundo, y la atención global estará enfocada en San Pedro. ¿Y eso nos ayuda cómo? Elena extrajo un dispositivo pequeño de su mochila. Porque vamos a transmitir los manuscritos al mundo entero, en vivo, durante la ceremonia más importante del año católico. El plan era audaz hasta la locura. Utilizando los túneles que Morales les había mostrado, se infiltrarían en la basílica durante la ceremonia. Elena había contactado a hackers de la red de guardianes que podrían interceptar la señal de televisión global y reemplazarla con su propia transmisión. Los 10 manuscritos, leídos en secuencia, revelan la verdad completa, explicó Elena mientras revisaban el equipo. Que los primeros cristianos practicaban medicina avanzada, que las mujeres eran líderes espirituales, que creían en la reencarnación, que todas las religiones eran vistas como caminos válidos hacia lo divino. Y que todo esto fue suprimido por una organización que ha estado controlando la narrativa religiosa durante milenios, añadió Miguel. La noche de Pentecostés, Roma vibraba con la energía de cientos de miles de peregrinos. Elena y Miguel se movían entre las multitudes, sus disfraces de turistas religiosos permitiéndoles pasar desapercibidos entre los fieles que se dirigían hacia San Pedro. Entraron a la basílica a través del túnel que Morales les había mostrado, emergiendo en una capilla lateral durante el momento más intenso de la ceremonia. El Papa estaba celebrando misa ante una congregación de dignatarios mundiales, mientras cámaras de televisión transmitían el evento a más de 1.000 millones de espectadores. Ahí, susurró Miguel, señalando hacia una escalera que descendía hacia las criptas papales. Según el mapa de Morales, las cámaras de detención están 2 niveles más abajo. Descendieron cuidadosamente, evitando a los guardias suizos que patrullaban los niveles superiores. El aire se volvía más frío y húmedo con cada paso, cargado del peso de 2000 años de historia. Encontraron a Sara y Morales en celdas adyacentes, custodiados por 2 hombres armados. Elena y Miguel los neutralizaron silenciosamente, liberando a sus amigos. Elena, susurró Sara, abrazándola con alivio. Pensé que no vendrían. Nunca te abandonaríamos, respondió Elena. ¿Están heridos? Morales tenía moretones en el rostro, pero sus ojos brillaban con determinación. Estoy bien. Pero Elena, los custodios están planeando algo durante la ceremonia. Van a hacer un anuncio que cambiará todo. ¿Qué tipo de anuncio? Van a revelar nuevos descubrimientos, que supuestamente prueban que todas las religiones no cristianas son falsas, explicó Morales urgentemente. Documentos falsificados que justificarán una nueva cruzada global. Elena sintió que la sangre se le helaba. Están tratando de crear una guerra religiosa mundial. Para luego emerger como los únicos que pueden traer paz, añadió Sara. Consolidando su control sobre toda la humanidad. El sonido de pasos corriendo resonó en los corredores. Los habían descubierto. Tenemos que llegar al sistema de transmisión, ahora, dijo Elena, consultando su reloj. La ceremonia está llegando a su clímax. Corrieron por los pasillos subterráneos, siguiendo el mapa hacia la sala de control de comunicaciones del Vaticano. Detrás de ellos, las voces de sus perseguidores se acercaban. Llegaron a una puerta de acero marcada con símbolos de alta seguridad.
Miguel trabajó rápidamente con las herramientas que habían traído, mientras Elena preparaba el dispositivo de transmisión. «Ya casi», gritó Miguel mientras la cerradura cedía. Entraron a una sala llena de equipos de comunicación ultramodernos. Pantallas mostraban la ceremonia desde múltiples ángulos, y Elena pudo ver al Papa acercándose al momento de su mensaje final. «Aquí», dijo Sara, conectando el dispositivo de Elena al sistema principal. «En 30 segundos, tendrás acceso a la señal global». Elena extrajo los manuscritos, sus manos temblando ligeramente. «¿Están seguros de esto? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás». «La humanidad merece conocer la verdad», dijo Morales firmemente. La puerta explotó hacia adentro. El cardenal Benedetti entró con una docena de hombres armados, pero detrás de él venía alguien que Elena no había visto antes, un hombre anciano con ojos que parecían contener milenios de conocimiento y poder. «Soy el gran custodio», dijo el anciano con una voz que resonaba con autoridad absoluta. «Y ustedes han interferido con nuestro trabajo por última vez». «Su trabajo de mentiras y manipulación», replicó Elena, manteniéndose entre él y el equipo de transmisión. «Nuestro trabajo de orden y estabilidad», corrigió el gran custodio. «¿Creen que la humanidad puede manejar la verdad? ¿Qué pueden vivir sin la estructura que hemos proporcionado durante milenios? Vamos a descubrirlo», dijo Elena, presionando el botón de transmisión. Inmediatamente, las pantallas de todo el mundo que estaban mostrando la ceremonia papal cambiaron. En lugar del Papa, apareció Elena, sosteniendo el primer manuscrito. «Mi nombre es Elena Vázquez», comenzó, su voz llegando a más de 1.000 millones de personas. «Y lo que están a punto de escuchar cambiará su comprensión de la historia religiosa para siempre». El gran custodio gritó órdenes a sus hombres, pero ya era demasiado tarde. Elena comenzó a leer los manuscritos, revelando uno por uno los secretos que habían sido ocultados durante casi 2000 años. La batalla que siguió fue épica. Guardianes que habían estado esperando en las sombras emergieron para proteger la transmisión, mientras los custodios trataban desesperadamente de detenerla. Pero Elena continuó leyendo, su voz firme y clara mientras revelaba la verdad sobre los rituales de sanación, el liderazgo femenino, las creencias en la reencarnación, y la unidad fundamental de todas las tradiciones espirituales auténticas. Los primeros seguidores de Cristo, leyó del 10º y último manuscrito, creían que el amor era la única religión verdadera, y que todas las divisiones entre los pueblos eran artificiales, creadas por aquellos que buscaban poder sobre otros. Mientras las palabras finales resonaban en todo el mundo, Elena miró directamente a la cámara. «La verdad los hará libres. Pero solo si tienen el valor de abrazarla». 6 meses después de la transmisión que había sacudido al mundo, Elena se encontraba de pie en el mismo sitio arqueológico en Turquía donde todo había comenzado. Pero ahora, en lugar de trabajar en secreto, dirigía un equipo internacional de arqueólogos, historiadores y teólogos que habían venido a estudiar abiertamente los descubrimientos que habían cambiado la comprensión global de la historia religiosa. El sol de la mañana se filtraba entre las columnas restauradas de la antigua iglesia bizantina, pero ahora el lugar vibraba con una energía diferente. Estudiantes de todo el mundo trabajaban lado a lado, sin importar su trasfondo religioso, unidos por la búsqueda común de la verdad histórica. Doctora Vázquez, llamó uno de sus estudiantes, un joven musulmán de Egipto. «Hemos encontrado algo más». Elena se acercó al área de excavación donde el estudiante había descubierto otra cámara oculta. Dentro, encontraron no manuscritos, sino algo aún más extraordinario, una biblioteca completa de textos que mostraban el intercambio de ideas entre cristianos, musulmanes, judíos, budistas y otras tradiciones espirituales en los primeros siglos. «Increíble», murmuró Miguel, que ahora dirigía el departamento de traducción del proyecto. «Estos textos muestran que las diferentes tradiciones religiosas no solo coexistían, sino que aprendían unas de otras». Sara se acercó, llevando un informe en sus manos. Como la nueva líder de la Orden de Guardianes, ahora transformada en una organización académica transparente, había estado coordinando descubrimientos similares en todo el mundo. «Los resultados de México acaban de llegar», dijo, sonriendo.
El equipo en Teotihuacán encontró evidencia de que las tradiciones mesoamericanas también contenían enseñanzas similares sobre la unidad espiritual. Elena asintió, sintiendo una profunda satisfacción. La revelación de los manuscritos había tenido efectos que nadie había anticipado completamente. En lugar de crear caos, como los custodios habían predicho, había iniciado un renacimiento espiritual global. Las diferentes religiones, enfrentadas con evidencia de sus raíces comunes, habían comenzado a enfocarse en sus similitudes en lugar de sus diferencias. Los conflictos religiosos no habían desaparecido completamente, pero habían disminuido significativamente mientras las personas comenzaban a ver a otros creyentes como hermanos en lugar de enemigos. ¿Alguna noticia del padre Morales?, preguntó Elena. Sara sonrió. Está bien. El nuevo Papa lo nombró director del Instituto Vaticano para el Diálogo Interreligioso. Está trabajando para abrir todos los archivos secretos de la Iglesia. El cambio en el Vaticano había sido dramático. El cardenal Benedetti, liberado de la influencia de los custodios, había liderado una reforma radical hacia la transparencia y la honestidad histórica. El nuevo Papa, elegido después de que el anterior renunciara en shock por las revelaciones, había abrazado una teología de unidad que reconocía la validez de múltiples caminos espirituales. ¿Y los custodios?, preguntó Miguel. Dispersos, respondió Sara. Sin su estructura de secreto, perdieron su poder. Algunos han sido arrestados, otros han desaparecido, y sorprendentemente, algunos han pedido perdón y están ayudando a revelar más verdades que habían ocultado. Elena caminó hacia el borde del sitio de excavación, mirando hacia el valle donde se extendía el paisaje de Anatolia. El aire llevaba el aroma de flores silvestres y la promesa de lluvia primaveral. ¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?, dijo Elena, volviéndose hacia sus amigos. ¿Qué?, preguntaron Miguel y Sara al unísono. Que la verdad realmente nos hizo libres, respondió Elena. No causó el caos que los custodios predijeron. En cambio, unió a las personas. Miguel asintió pensativamente. Tal vez porque la verdad fundamental de todas las tradiciones espirituales auténticas es la misma, que estamos todos conectados, que el amor es más fuerte que el miedo, y que cada persona tiene valor inherente. Sara añadió, y que cuando las personas comprenden eso realmente, las divisiones artificiales simplemente se desvanecen. Elena recibió una llamada en su teléfono satelital. Era de un colega en Perú que había estado siguiendo pistas de los manuscritos hacia sitios incas. Elena, dijo la voz emocionada al otro lado de la línea, hemos encontrado algo increíble en Machu Picchu. Textos que sugieren que los incas tenían conocimiento de tradiciones espirituales de todo el mundo. Parece que había una red global de intercambio espiritual mucho antes de lo que creíamos posible. Elena sonrió, sintiendo la familiar emoción del descubrimiento. Estaremos allí en una semana. Después de colgar, se volvió hacia Miguel y Sara. ¿Listos para otra aventura? Siempre, respondió Miguel. Pero esta vez, añadió Sara, no tendremos que escondernos en las sombras. Mientras el sol se alzaba completamente sobre las ruinas, iluminando el trabajo de docenas de investigadores de diferentes culturas y creencias trabajando juntos, Elena sintió una profunda paz. Su abuelo había comenzado una búsqueda de la verdad que había costado décadas y muchos sacrificios, pero finalmente había dado fruto. El mundo no era perfecto, y aún había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en milenios, la humanidad tenía acceso a su verdadera historia espiritual. Y con esa verdad venía la posibilidad de un futuro donde las diferencias religiosas fueran celebradas en lugar de temidas, donde la diversidad espiritual fuera vista como una fortaleza en lugar de una amenaza. Elena tomó una última mirada al manuscrito original que había iniciado todo, ahora cuidadosamente preservado en una vitrina especial. Las palabras arameas que habían permanecido ocultas durante casi 2000 años ahora estaban disponibles para que todo el mundo las estudiara. Gracias, abuelo, susurró al viento que llevaba el aroma de tomillo y la promesa de nuevos descubrimientos. Mientras se preparaba para la siguiente fase de su investigación, Elena sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Había más verdades que descubrir,
más puentes que construir entre las tradiciones del mundo, y más evidencia que encontrar de la unidad fundamental que conectaba a toda la humanidad. Pero por primera vez, no tendría que hacerlo en las sombras. La verdad había sido liberada, y con ella, la posibilidad de un mundo donde la sabiduría espiritual sirviera para unir en lugar de dividir, para sanar en lugar de herir, y para elevar a toda la humanidad hacia su potencial más alto. El futuro se extendía ante ellos, brillante con posibilidades, y Elena Vázquez, heredera de los guardianes de la verdad, estaba lista para abrazarlo. Fin.